Son las 6 de la mañana de este lunes 2 de febrero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la compañía de ustedes en las próximas horas. Con el respaldo presencial de centenares de amigos, Oscar Iván Zuluaga se presentó a la Fiscalía. Sigue sin saber de qué se le acusa. Produjo un comunicado que nos parece supremamente tibio para enfrentar una situación política de una gravedad extrema. Aquí no hay caso de cortesías, ni de buenas maneras, ni de buenas palabras. Lo que está en suerte es la vida del país. Y cuando la vida del país está en suerte, no caben este tipo de excesos de buena educación y de prudencia y de cuidado en el manejo de las situaciones. Es inaudito, absolutamente inaudito, que se cite al candidato del Centro Democrático que tuvo 7 millones de votos a su favor y que no se le diga de qué se lo acusa, porque no se le muestra el documento acusatorio de Andrés Sepúlveda, el supuesto hacker, que fue el resultado de la extorsión que la Fiscalía General de la Nación le practicó durante meses en el búnker. El país necesita saber eso. Esto es un problema de vida o muerte para la nación. Hemos entrado en el terreno del sistema estaliniano del manejo de las situaciones. Lamentamos decirlo con toda franqueza, pero no estamos de acuerdo con las buenas maneras en casos extremos como estos. Al mismo tiempo, se desarrolla el espectáculo dramático, grotesco, ridículo, alrededor de María del Pilar Hurtado. ¿Quién le pidió a Interpol que la metiera en la circular roja? Por supuesto que Juanpa, por supuesto. Ella, que fue su compañera de trabajo, y él, que le dijo tantas veces que era una persona intachable en su comportamiento en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero Juan Manuel Santos traiciona a quien tenga que traicionar detrás de sus objetivos. Y para la ejecución de sus designios siniestros, tiene al general Naranjo al lado, que es idem, un hombre siniestro, para que lo digamos con toda claridad y con toda franqueza. El país se tiene que ir acomodando a este tipo de situaciones. Lo que está pasando con el Centro Democrático es simplemente una política de exterminio lanzada desde la Presidencia y desde la Fiscalía General de la Nación. El caso de María del Pilar Hurtado es grotesco. Venga, María del Pilar, venga, querida María del Pilar, simplemente cuéntenos quién le dio la orden de chuzar. Diga que fue Álvaro Uribe y usted se va para su casa, usted se va tranquila, usted no tiene problemas. Entréguenos a Álvaro Uribe y no hay dificultad. Eso, señores, es la justicia estaliniana. Eso es el uso del chantaje, de la presión para conseguir resultados. Así consiguieron la confesión del general Arnaldo Ochoa en Cuba, antes de fusilarlo. Porque el sistema, señores, es ese. Eso es lo que estamos aprendiendo en Cuba, del G2 cubano. Cómo se trata a la oposición. La economía colombiana no crecerá más del 3.6% este año. Eso ya lo dicen las autoridades internacionales. Desde luego que el gobierno, a través del Banco de la República, lo acepta, pero no se le cuenta al país por qué. Y por qué la caída del petróleo arruina a un país que no es un país petrolero, pero que Santos lo puso a depender del petróleo.
¿Y por qué se miente con las estadísticas de desempleo? Mauricio Vargas en su columna empelotó, físicamente empelotó al señor Perfetti, al director del DANI. No hay derecho, señor Perfetti. Teníamos la idea de que usted era un hombre serio y juicioso, pero este juego con las cifras que Mauricio Vargas pone en evidencia le debía dar a usted vergüenza. Sabemos que quiere conservar el puesto y sabemos que quiere servirle al gobierno a toda costa, metiendo mentiras, engañando a la gente, haciendo comparaciones indebidas. No. El decoro personal debe prevalecer. Las FARC no cumplen con el cese unilateral del fuego, lo que ellos llaman el cese unilateral al fuego. No lo cumplen, porque dice el señor ministro Juan Carlos Pinzón que insisten en el reclutamiento de menores, en el narcotráfico, en la extracción ilegal del oro. No cita las minas antipersona, pero sí cita el reclutamiento de los niños. ¿Eso no es fuego? ¿Eso no es parte del fuego, señor presidente? Entonces tenemos al presidente y al ministro en flagrante contradicción. Santos dice que las FARC sí cumplen. Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa de Juanpa, le dice al país con toda claridad que las FARC no están cumpliendo el cese al fuego. Vuelve la carga contra el Centro Democrático. Ahora es un magistrado del Consejo Nacional Electoral el que dice que las cuentas que finiquitaron los encargados de eso en el Consejo Nacional Electoral no se vale. ¿Y por qué no se vale? Porque es que las platas que se le pagaron al fiscal son unas platas indebidas, porque se trata de un fraude, se trata de la comisión de un delito. No, señores del Consejo Nacional Electoral, ustedes no son jueces. Ustedes tienen que mirar las cifras, se tienen que guiar por la contabilidad. Pero aquí todo vale contra el Centro Democrático. Y el Centro Democrático no se defiende, pues entonces estamos listos. El desastre de Venezuela tiene distintas características y expresiones. Ha pasado desapercibida una pequeña noticia, que como resultado de los ataques maduristas y chavistas al campo, en este semestre, en los cultivos de ciclos cortos, se ha sembrado un 65% menos que en el mismo semestre de hace un año. Y desde hace un año el país tiene hambre. ¿Qué va a pasar ahora con un 65% menos de siembras? Y al mismo tiempo, Maduro, enloquecido, carga contra Farmatodo y dice que la culpa de la falta de medicamentos en Venezuela la tiene Farmatodo. ¿Será porque Farmatodo se instaló en Colombia? ¿Será porque es una firma que tiene casi 100 años de tradición y de respetabilidad en el comercio de medicamentos en Venezuela? Pero carga contra ellas sin misericordia. En Colombia, las cosas no van mejor. Ayer hizo un buen trabajo el noticiero de RCN, no sé si ya se nota la mano de Claudia Gurizati, haciendo el cálculo de cuánto está cobrando el gobierno colombiano por encima de lo que debiera cobrar, comparando el precio de la gasolina en Colombia con el precio de la gasolina en los Estados Unidos. El resultado es de 2.000 pesos por galón, que se le roba el gobierno colombiano a los transportadores, a las personas que tienen su carrito, a todos los que tienen que usar la gasolina. Eso, estamos haciendo cuentas en la hora de la verdad, vale cerca de 8 billones de pesos al año de robo del Estado
a los contribuyentes a través del precio de la gasolina. En la costa atlántica subió el precio del gas un 25%, del gas domiciliario, un 25%. Se pregunta el senador Honorio Enríquez si esta es la manera de tratar a la región del país que más votos le puso a Juan Manuel Santos. Santos espera al procurador, dice él. ¿Para cuándo la cita? El procurador está esperando la cita que le prometió Santos en octubre del año pasado a raíz de un discurso memorable que el procurador pronunció en Valledupar. Entonces Santos le contestó, dijo que estaba de acuerdo con él en algunas cosas, pero que quería hablar sobre los temas de la paz y que lo recibiría en breve, que ya le comunicaría la hora y el día de la entrevista. El procurador sigue esperando la entrevista y esto fue en octubre. ¿Qué va a pasar con la cita para esta semana? Espere, procurador, espere sentado, espere, mientras Juan Manuel Santos se lo pueda cobrar, mientras logra poner en el Consejo de Estado a sus amigos para que le den garrote a la oposición, empezando por la destitución suya, señor procurador. Lo van a destituir. Por eso no toma decisión el Consejo de Estado sobre la acción iniciada en su contra, porque no tienen la mayoría. Santos la está cuadrando para destituirlo. Que quede bien claro. Asesinado por el EI, el Estado Islámico, el segundo japonés que había sido mostrado como rehén por estos salvajes. Obama y su proyecto de presupuesto, que paguen más los ricos. ¿A qué se les parece a ustedes? Los republicanos no aceptarán el presupuesto de Obama. Nuevas manifestaciones por la democracia en Hong Kong. Después de la revolución de los paraguas, la gente de Hong Kong ha vuelto a la carga. No aceptan votar por alcalde en el 2017, pero con la condición de que Pekín decide quiénes son los candidatos, o Beijing, o quien quiera que sea el que decida. Hong Kong dice, denos libertad plena, porque esto no es una democracia. Eso de que votemos, pero por el candidato elegido por ustedes, no es una democracia. Cae la industria china. Esa caída de la industria china tendrá repercusiones en la economía mundial. Sigue muy dura la guerra en Ucrania. Y en Hoy en la Historia recordaremos el terror staliniano de 1934-1938. Como se nos vino encima el terror manifiesto, el plan de exterminio contra el Centro Democrático. Es bueno que recordemos en la historia cómo fue el terror staliniano, para que lo tengamos muy presente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, un nuevo show mediático ocupa los principales medios de comunicación del país. Se trata de la entrega de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y no la captura, como repiten insistentemente algunos medios de comunicación. María del Pilar Hurtado, acosada por la campaña de persecución que la oposición y la extrema izquierda han tejido meticulosamente, se entregó voluntariamente en el Consulado Colombiano de Panamá, pero por supuesto lo que dicen es que la capturaron y la llevaron directamente al famoso búnker de la Fiscalía que usted, doctor Londoño, llama la Lubianka, recordando la famosa cárcel donde Stalin mandaba a sus enemigos, un lugar donde a través de durísimos interrogatorios y presiones varias conseguían sacar las declaraciones que necesitaban para sus propósitos. Algo similar a lo que ocurrió con el técnico informático Sepúlveda, quien una juez dejó en libertad
pero el fiscal, furioso, recapturó y encerró en el búnker de la Fiscalía. Pues ahí es donde está ahora la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, una de las funcionarias más completas, con una hoja de vida extraordinaria que habla por sí sola. De hecho, María del Pilar Hurtado trabajó con el actual presidente Juan Manuel Santos, recordemos. La idea la dio el fiscal general de la Nación a través de su sistema radial, pidiéndole a María del Pilar Hurtado que hable, dijo, y recordándole que la Fiscalía sigue abierta a mecanismos de colaboración con la justicia por parte de María del Pilar Hurtado. ¿A qué se refiere el fiscal con ese concepto de mecanismos de colaboración? Pregunto. ¿Es María del Pilar Hurtado la ficha que necesitaban para llegar hasta el expresidente Álvaro Uribe e intentar aniquilarlo, como muchos de los personajes que van de víctimas en este proceso siempre han querido? ¿Tuvo algo que ver el presidente Juan Manuel Santos con la circular roja de Interpol, como cree el expresidente Álvaro Uribe? La pregunta es válida, teniendo en cuenta que el organismo internacional había negado en 2 ocasiones la circular roja, calificándolo como caso político. Pregunto, ¿por qué cambió la Interpol de opinión? ¿A dónde quiere llegar el fiscal? A donde le dice Daniel Coronel. Daniel Coronel escribe un artículo en Semana que, por supuesto, no leo por razones de higiene mental, pero del que tengo noticias. Y la cosa es muy fácil. María del Pilar, venga, no sea malita, no se preocupe que la cosa no es con usted. Díganos quién le dio la orden de chuzar. Mejor dicho, díganos que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez quien le dio la orden de cometer unas chuzadas que no están establecidas de otra parte, Montserrat, porque nosotros seguimos insistiendo en que lo único que le falta a este delito es el cuerpo, porque no ha aparecido una chuzada nunca en ninguna parte. Esta es una cantidad de mentiras y que han conseguido llegar a los estrados judiciales con unas personas que prefirieron entregarse para que los trataran pasito y para que no los metieran 30 años a prisión. Usted lee los delitos por los que está condenada, por los que está perseguida María del Pilar Hurtado, y eso le da para más de 20 años de prisión. Es concierto para delinquir, es peculado, es falsedad, mejor dicho, todo el Código Penal. Son 5 delitos distintos. Eso, con la acumulación, no es una acumulación aritmética, porque nuestra legislación penal no la permite, pero es una acumulación suficiente para que le dé por ahí 30 años de prisión. Entonces le dicen, a ver, díganos, ¿usted se quiere ir 30 años al Buen Pastor? O póngase buena muchachita y díganos que Álvaro Uribe le dio la orden de hacer las chuzadas. Y le colaboramos, dice el fiscal, y lo dice sin pudor. Aquí lo grave es la total impudicia de los que exterminan al Centro Democrático. Es que no les da vergüenza, es que no les da pena. Este es un régimen absolutamente autoritario, totalitario, en la medida en que Stalin y Mussolini definieron el tema. Todo en el Estado, todo por el Estado, nada contra el Estado, decía Mussolini. Eso es lo mismo que dice Santos y lo que le repite el señor de la calle y lo que está practicando a través del fiscal. Entonces, díganos esto, díganos que el presidente Uribe le dio la orden de las chuzadas y váyase para la casa. O no lo diga y la tenemos aquí 30 años, empezando por unos meses en el búnker de los que no se olvidará en su vida. Como Andrés Sepúlveda tampoco se olvidará jamás de lo que le pasó en esos meses en el búnker de la Fiscalía. No se olvidan los sistemas de terror sutiles, donde no dejan dormir a la gente, donde la amenazan, donde la hacen sentir infinitamente sola. Esos sistemas de terror son practicados en todas las policías secretas del mundo, en la NKVD, en todas las checas, en todos los sistemas de persecución que empiezan por la destrucción moral de la persona. La persona queda moralmente destruida, vuelta a pedazos, y después, así vuelta añicos, le sacan una confesión para hacer de ella lo que se quiera.
Stalin lo supo, Mussolini también lo practicó, Hitler lo hacía de maravilla y ahora lo hace Juan Manuel Santos a través del fiscal en Colombia. De manera que a eso se contrae la historia. Juan Manuel Santos, que fue cercano también a María del Pilar Hurtado. Pues fue su Contemos jefe. eso, porque cuando yo digo una hoja de vida extraordinaria, me mantengo. Son 15 años en el sector público, es una abogada de la Universidad de los Andes, viene de diferentes gobiernos, tiene fama de ser una mujer muy firme, en muchas ocasiones se enfrentó a personajes muy importantes, no es cualquier hoja de vida, no lo es. Juan Manuel Santos fue su jefe, pero no se le olvide que Juan Manuel Santos traiciona a quien tenga que traicionar y se fue a París a pedirle a la Interpol que consiguiera la cláusula roja. Si no, ¿quién la consiguió? A ver, dígalo, señor Santos. Usted niega que intervino en eso. ¿Quién consiguió lo de la cláusula roja? ¿Su lugarteniente, el general Naranjo? ¿El siniestro general Naranjo? ¿No lo hizo siguiendo órdenes suyas? Pongamos las cosas en su sitio. Aquí todavía tenemos alguna oportunidad de decir la verdad. Aprovechémosla antes de que sea demasiado tarde. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 2 de febrero del año 15. Hoy vuelve el circo. Hoy vuelve el circo de conversaciones de paz con las FARC, donde se analizará el punto que trata sobre el fin del conflicto, víctimas y justicia transicional. El propio presidente Juanpa, en otra cantinflesca declaración, dijo que esta es una de las etapas más difíciles de las negociaciones con esa guerrilla. Para Juanpa existió particular interés porque se activará el mecanismo de funcionamiento de la subcomisión técnica de militares expertos para pactar el fin del conflicto y se terminaría de ajustar el acuerdo que tiene que ver con las víctimas. Doctor Londoño, como diría la televisión alemana años A, lo mismo que antes. Abro comillas, dice Santos, faltan 2 puntos. Los puntos tal vez más difíciles. El punto de las víctimas, sus derechos y lo que se llama la justicia transicional. Y el 5.º punto, que se denomina el DDR, desmovilización, desarme y reintegración. Es decir, el fin del conflicto propiamente dicho. Cierro comillas. En este ciclo se discutirá, según Juanpa, si las FARC pagarían cárcel. Abro comillas, la guerrilla nos dice que seríamos la única guerrilla que entrega sus armas para irse para una cárcel y eso no lo vamos a aceptar. Por otro lado, Humberto de la Calle, desde Cartagena, un poco tarde, dijo que la guerrilla desde ya tiene que iniciar un proceso de desminado y para rematar se viene contra Plinio Apuleyo, a quien declara enemigo de la paz. Doctor Londoño, circo y más circo. Circo y más circo, hoy tendremos, o a partir de hoy tendremos un nuevo espectáculo en La Habana. Todos los días oiremos a los Santriches y Grandas y Márquez, a toda esa cáfila, esa caterva de vencejos, esa cáfila de bandidos que hay allá en La Habana, dándonos lecciones de democracia, con la ayuda del señor de la calle, que es tan agresivo o más agresivo que ellos contra la oposición. Entonces, ese es el sistema estalinista. Pues que vamos para allá, es que no se le olvide quién es el mentor de todo esto. El mentor de todo esto es Fidel Castro. Pero por favor, estamos bajo el ala protectora del peor criminal y del peor déspota que ha habido en América en el último siglo, de Fidel Castro. Y es de él del que recibimos lecciones. Y las estamos aplicando y las vamos a aplicar.
No se le olvide, eso sí, que Juanpa dice que eso va a terminar ya, y que Timochenko sale y le dice que yo no veo eso tan cerca. Eso está como lejos todavía, porque están viviendo en el mejor de los mundos. No ponen bombas, no disparan, pero tienen a la gente aterrorizada, le cobran extorsiones, se les roban las fincas, siguen practicando el deporte del narcotráfico que les deja millones de dólares por año, siguen explotando el oro como les dé la gana, mantienen el país sembrado de minas antipersona. Es el mejor de los mundos. Es el cese al fuego aparente con un país al que intimidan cada vez más. Ángel Henao. Buenos días a todos. Se siguen destapando los detalles de la inminente transformación del Estado venezolano en un narcoestado. Y es que ahora el FBI puso en su lista de terrorismo a Ghazi Nazar al-Dine, un libanés venezolano vinculado con el grupo terrorista Hezbollah y que también habría colaborado en el tráfico de droga con el paraestatal Cartel de los Soles a través de Tarek El Aissami, exministro del Interior y actual gobernador del estado de Aragua. Nazar al-Dine habría trabajado como diplomático y era parte del círculo de confianza de Chávez y Maduro. Los más recientes informes de las investigaciones de Washington han establecido que el gobernador de Aragua y exministro venezolano, quien se ha visto salpicado por las investigaciones, se ha convertido en una pieza clave en los esfuerzos de Hezbollah por crear una red para financiar y brindar respaldo a sus operaciones desde América Latina. Y según se indica en el diario ABC de España, periódico español que se ha encargado de develar estas escandalosas conexiones, el gobernador de Aragua ha usado su prominencia política para establecer canales de inteligencia y de finanzas con los países islámicos, particularmente con Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán. Bueno, aquí en La Hora de la Verdad seguiremos pendientes de los informes de estas investigaciones y la pregunta que solo el tiempo nos ayudará a contestar es, ¿será que aguanta el gobierno bolivariano estas acusaciones en medio de una gran crisis económica y social? Esa es la pregunta, Ángela. Esto se le está complicando todos los días a Maduro, en parte por lo que él hizo y en parte por la herencia que recibió de Chávez. Este sujeto de apellido impronunciable, pero de clara ascendencia árabe, era el que manejaba los contactos de Chávez con Hezbollah. No se le olvide que Chávez le daba espada de Bolívar a todo el que pasaba por allá, y le dio espada de Bolívar a los a Irán, a Ahmadinejad, y le dio espada de Bolívar a Libia, a Gaddafi, le dio espada de Bolívar a los iraquíes, le dio espada de Bolívar a todos los bandidos del Oriente que pasaron por Venezuela. De manera que esto es perfectamente claro. Hizo manifestaciones expresas a favor de Hezbollah y en contra de Israel. De modo que esto no es una invención. Y no se le olvide el avión que iba y venía todas las semanas en 2 ocasiones de Teherán a Caracas y de Caracas a Teherán. Eso está claro. Lo que pasa es que ahora lo están contando. Están presentando las pruebas. Nos está quedando claro a todos que tenemos por nuevo mejor amigo a una organización terrorista implacable. Yo siempre pregunté, cuando adelantaban las investigaciones, supuestamente, ¿no?, por el asesinato de mis escoltas y por la tentativa de asesinato en mi contra, ¿de dónde vino la bomba Lapa? ¿De dónde esa tecnología que no se usa sino en Irán y por la ETA? Pero nadie quiso investigar, nadie, simplemente un señor Tavares por allá perdido en los infiernos, que parece que tenía cuentas pendientes conmigo. Hágame el favor. ¿Quién le dio la orden? Pues pregúntenle al doctor de la calle y al general Mora, que son los amigos de ellos allá en La Habana los que ordenaron asesinarme. Y todo eso proviene de allá. Y pasa por Venezuela y llega a Cuba, y es en eso en lo que nos están metiendo de cabezas. Y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y nos dejamos cortar la cabeza mansamente. Así es la historia.
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos con los ojos puestos en el sector de hidrocarburos, porque esta semana será crucial en materia de revisión de cifras para Colombia, esto ante el nuevo escenario que plantean los precios internacionales del crudo. Planeación Nacional evaluará esta semana el impacto de la caída del precio del petróleo sobre las regalías, unas regalías que estaban calculadas sobre la base de un precio del barril de prácticamente el doble de lo que se encuentra hoy en día. Y bueno, aquí no pasa nada, doctor Londoño, porque el ministro Cárdenas ya recordó la semana pasada que hay un fondo de estabilización y ahorro del Sistema General de Regalías que fue constituido en 2012 y un fondo pues del que pueden ahora echar mano, en donde hay un ahorro, según dice el ministro Cárdenas, de aproximadamente 6 billones de pesos. El ministro, refiriéndose a este tema la semana pasada, advirtió que hay que asumir la reducción de los ingresos de la renta petrolera con un, abro comillas, un poco de endeudamiento para no incurrir en una reducción abrupta de la inversión pública, cierro comillas. Y doctor Londoño, como ya lo señalaba usted hace unos minutos, mientras el precio del barril del petróleo cae y cae, aquí nos dan pañitos de agua tibia con el precio de la gasolina. Ese precio, el de la gasolina para este mes, se redujo en tan solo 138 pesos, mientras que, como lo señalaba ayer Noticias RCN, el gobierno se está quedando con unos 2.000 pesos por galón. Según las cifras que tenemos disponibles, el consumo de gasolina del país ronda los 12 millones de galones por día, lo que significa que el gobierno se estaría quedando con unos 8 billones de pesos al año, esto por cuenta de la sobretasa a la gasolina. Así están las cosas en el país y bueno, por supuesto estaremos muy atentos a las conclusiones de Planeación Nacional a ver cómo es que van a manejar el tema de las regalías en el futuro con este panorama del precio internacional del petróleo. ¿Para qué Congreso de la República? ¿Para qué Constitución Política? Si el ministro Cárdenas, a través de una vulgar estratagema, se puede quedar con 8 billones de pesos al año con un impuesto a la gasolina que los colombianos pagan mansamente. Señor conductor, cuando usted vaya a la bomba de gasolina, sepa que le están metiendo la mano al bolsillo y que le están poniendo un impuestico de 2.000 pesos adicionales por cada galón de gasolina que usted le meta a su vehículo. Haga la cuenta, lo llenó con 15 galones, le cobraron 30.000 pesitos de impuestos y siga sumando todas las semanas y siga sumando todo el año. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces esta pues es la noticia económica y que nos cuenta ahora nuestro amigo Alejandro. Alejandro, buenos días. Buenos días, doctor Londoño y compañeros de la Hora de la Verdad. Terminadas las giras del presidente Santos el fin de semana, el gobierno hizo el lanzamiento de la estrategia El Presidente en las regiones, en los departamentos del Pacífico colombiano, Valle, Cauca y Nariño. El presidente no visitó el departamento del Chocó. De manera coincidente y en el contexto de las precandidaturas para definir el poder regional, las jornadas regionales llevarán al presidente Santos y su gabinete semanalmente por las regiones del país hasta marzo. Ya hemos visto cómo inició la gira de sus alfiles. Roy Barreras, por ejemplo, le anunció la semana pasada a los cartageneros que si no elegía alcalde de la Unidad Nacional, no habría inversión. Santos dijo que ha invertido más de 27 billones de pesos en el Pacífico colombiano y que ha invertido más de 200 billones de pesos en las regiones del país y sentenció: es casi lo mismo que se invirtió en los 8 años anteriores, o sea que hicimos en 4 años lo que antes se hacía en 8 años en materia de inversión. Con la gira regional, el presidente asegura que le ayudará a las autoridades locales, quienes terminan su periodo a finales de este año, a sortear sus dificultades, las que hoy les impiden llevarle las soluciones a sus comunidades, y a terminar esos grandes proyectos que se están haciendo. Dijo el presidente: la consigna con la que todo el gabinete va a viajar a las regiones es muy clara: resolver y cumplir. Doctor Londoño, le recordamos a la audiencia lo que dijo Roy Barreras en Cartagena: no se equivoquen. Sí, no se equivoquen, porque el que no esté con Santos entonces no tiene dinero para el desarrollo de las regiones. Mire, eso de que en 4 años se hizo lo que se había hecho en 8, hay que explicarlo. Es que el gobierno del presidente Uribe recibió una herencia
pesadísima, una verdadera cruz, que fue la que le dejó el señor Juan Manuel Santos, quien fue el ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. Le dejó el país quebrado, absolutamente quebrado. ¿Y cuál fue el precio del petróleo en esos 8 años de gobierno? El presidente Uribe le dejó instalada una producción de 1 millón de barriles y el barril se puso a $120. Y simplemente mire a cómo estuvo el barril de petróleo del año 2002 al año 2010. Entonces explique la diferencia. Santos recibe un país próspero, un país confiado, con una inversión extranjera gigantesca, con una producción petrolera instalada de más de 1 millón de barriles que no ha sido capaz de aumentar en un solo barril en 4 años, con un precio del petróleo que se dispara fabulosamente. Ahí están las explicaciones. Y las inversiones, ¿por qué mide las inversiones en pesos y por qué no las mide en obras? A ver, es que las gigantescas obras que se están haciendo, díganos cuáles, muéstrenos dónde está. Muestre dónde están los nuevos hospitales y los nuevos colegios y dónde están las carreteras ya construidas. ¿Dónde están? Todos son promesas y licitaciones adjudicadas todas además a sus amigos, pero esa es otra historia. A ver, ¿dónde está? ¿Y por qué sigue midiendo todas las cosas en pesos y no en hechos y no en obras, no en realidades tangibles? De manera que siga dando paseos por todas las regiones contando cuántos miles de millones de pesos han invertido, mejor, cuántos miles de millones de pesos se han robado en las regiones. Y en un minuto estaremos con el señor general Héctor Darío Castro, general de la Policía Nacional, quien nos dará explicaciones muy importantes sobre la manera como se selecciona la policía, cómo se trabaja sobre su valor moral y sobre la posibilidad de que la policía estuviera integrada por antiguos delincuentes. En un minuto el general Héctor Darío Castro estará con nosotros en la hora de la verdad.